para todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de webinars con SAP Academy. Es para nosotros un honor volver a compartir con ustedes, como cada miércoles, información de valor, donde compartiremos muchísimos temas y será muy interesante esta tarde. Tenemos una invitada especial y bueno, les tenemos grandes sorpresas para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, damos inicio a nuestro webinar número 44, donde vamos a estar hablando la educación en la mirada de Arca Learning. ¿Por qué no pensar en estándares de calidad? ¿Quién nos estará acompañando la tarde de hoy? Nos va a estar acompañando la señora María Arteaga. Vamos a presentarla en unos minutos, que nos está acompañando grandemente la tarde de hoy. Nos acompaña la licenciada María Arteaga, licenciada en Educación, magíster en Lingüística Aplicada, y Instagram la pueden conseguir en la página de Arca Learning. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Mil gracias, Uruyen, mil gracias a la gente de SAP Academy. Abrazos especiales para Yodalis. Bienvenidos todos en esta tarde de conversa sobre esos temas educativos que nos convocan siempre y que nos arrastran, yo diría, a grandes reflexiones. Siento mucho placer de encontrar entre los participantes a varios caballeros, porque generalmente los temas educativos convocan más a las damas, pero es un encanto tenerlos aquí. Igualmente es un encanto tener también a las colegas. Bienvenidos todos a esta conversación que tendremos esta tarde. Bueno, de nuevo, bienvenidos todos. Gracias por compartir este espacio en el que espero podamos debatir acerca de un tema álgido en la educación que tiene que ver con la calidad. Hemos hablado, o hemos titulado, mejor dicho, esta conversa con ustedes, la educación en la mirada de Arca Learning. ¿Por qué no pensar en estándares de calidad? Pareciera en el ámbito al menos de la Venezuela de hoy, que suena como muy lejano hablar de la calidad educativa cuando sabemos los desafíos, inclusive las tragedias, podríamos llamarlo así, que vivimos cotidianamente en el proceso de formar a otros, pero que en todo caso son los beneficiarios de los procesos educativos. Vivimos a diario una situación bien comprometida que pone en tela de juicio esto de pensar en calidad de la educación. Sin embargo, es compromiso de todos los docentes y de todos los que tenemos de alguna manera incidencia en la educación, comenzar a pensar en los estándares de calidad. Por cierto, ya hay países en América que tienen los estándares de calidad previstos en legislaciones, por ejemplo. Así que no es un tema que resulte inconveniente o inoportuno. ¿Por qué queremos conversar sobre esto? Porque ahí, como les decía, tenemos la necesidad de proyectar los desafíos. Tenemos que pensar en soluciones a las situaciones, a las interrogantes que presenta la educación en Venezuela y a veces me atrevo a decir en América Latina y quién sabe si no en el mundo entero. Arca Learning tiene algunos añitos, ya son 3, pensando sobre cómo abordar las dificultades de la educación y tiene algunas alternativas para compartir con ustedes. Ok, ¿cómo nos vamos a repartir, digamos, los temas de esta tarde? Primero les vamos a solicitar nos den un chance mínimo, un espacio mínimo para que podamos presentarnos como empresa. Luego conversaremos sobre lo que es la educación venezolana antes de la pandemia y lo que es su actualidad. También vamos a abordar algunos desafíos y, por último, lo que sería nuestra propuesta desde Arca Learning
que, como ya saben, es asumir la calidad, abrazar la calidad. ¿Quiénes somos nosotros en Arca Learning? Nosotros somos una empresa de capacitación, de asesoría, que se distingue porque ha basado los procesos formativos y las experiencias de aprendizaje en un modelo sobre el cual ha estado investigando en los últimos años, un modelo que recoge de algún modo lo que es la propuesta teórica, el ideario de la construcción de conocimiento, y lo hemos convertido en prácticas que se resumen en algunas fases que conducen a las personas que aprenden desde la propia visión de sí mismo hacia la práctica y resolución de problemas en el ámbito real donde les toca actuar. Todo dentro del marco de las acciones cooperativas. ¿Cuáles son nuestros valores? Aquí los pueden de alguna manera revisar. Un compromiso enorme, yo diría que eso es lo que más nos define, la búsqueda de la excelencia, el tema también del acercamiento al otro mediante la colaboración, la cooperación. Eso está esencialmente dentro de nuestros valores, ser innovadores para poder responder a las necesidades de otros. Y nosotros queremos ir con nuestra visión, con nuestras fortalezas, con nuestras competencias y por supuesto con el talento del equipo que nos acompaña. Queremos ir hacia la conversión de nuestra actividad en un referente de formación. Eso nos convoca cada día, nos atrapa cada día y confiamos en eso porque nosotros estamos muy centrados en evaluar los problemas de la educación y en proponer permanentemente soluciones y proponer dinámicas que validen los aprendizajes en la práctica. La educación venezolana, una panorámica prepandémica y su actualidad. Hablar de la educación en Venezuela antes del episodio de la pandemia, el episodio terrible de la pandemia, del cual todavía no hemos salido, significa tocar la historia reciente, el problema mismo de la pandemia, los factores tecnológicos y la capacitación, entre otros muchos elementos y factores. ¿Qué nos interesa ver o a qué nos interesa apuntar en la historia reciente de la educación venezolana? En las competencias que finalmente alcanza o no aquella persona que atraviesa el proceso educativo. Realmente logra desarrollar y consolidar competencias. ¿De qué tipo? ¿Para qué? Luego, otro aspecto tiene que ver con el rendimiento. Y como verán, al lado de la palabra rendimiento hay un asterisco. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, no solamente en Arca, yo creo que los docentes del planeta entero, que el rendimiento es apenas un indicador del desempeño de quien aprende y un indicador de la función educativa o del proceso educativo en sí mismo. Es apenas un elemento que nos indica algo. Hay otros factores posiblemente mucho más complejos que el rendimiento. Queremos asimismo ver en la historia reciente si nuestra educación ha formado a las personas para que sean autónomas, para que se autogestionen, para que tomen la decisión independiente de conducir sus propios procesos de desarrollo. Por último, respecto a este tópico, queremos ver si la educación venezolana realmente prepara para la vida. El segundo factor o vector en esta discusión tiene que ver con la pandemia misma, su impacto. ¿Cuáles son los impactos, digamos, evidentes que tenemos todos delante de nuestros ojos? El confinamiento, por razones ya conocidas y padecidas. Al lado de esto, la respuesta de las instituciones educativas,
el efecto de la pandemia dentro del núcleo familiar y, en el caso venezolano, la respuesta del Estado. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Al lado o en paralelo tenemos los factores tecnológicos. Vemos cómo proliferan en el mundo las plataformas que son de uso o que deberían de ser de uso corriente en los procesos educativos. Tenemos la emergencia de equipos cada vez más sofisticados. Al mismo tiempo, lo que significan las necesidades mismas de las instituciones en cuanto a adecuación de todos los recursos tecnológicos y los relativos a las habilidades digitales. Pero hay un aspecto muy central, muy neurálgico del efecto de la tecnología en la educación. Tiene que ver con los paradigmas, esa palabra a veces tan bien usada y la mayoría de las veces tan mal usada. Los factores tecnológicos, si bien son un determinante o son determinantes de cambios importantes, nos tienen que llevar a revisar la concepción que tenemos de la educación actualmente. No solamente porque vamos a incorporarle el uso de la tecnología, sino porque estamos formando para que un hombre desarrolle y consolide competencias, rasgos propios que realmente lo conviertan en la persona que necesita la sociedad de hoy, una persona que sea capaz de resolver problemas. De manera que esa discusión sobre los paradigmas es una discusión axial cuando tocamos el tema de los factores tecnológicos en el mundo de la educación. Por otro lado, está la realidad de los docentes, que en el caso de Venezuela no es muy halagüeña. Me decía en estos días un colega que solamente el 94% de los docentes, mejor dicho, vamos a plantearlo al revés, el 94% de los docentes venezolanos solo tiene su teléfono para dictar clases online. Eso es una realidad que nosotros no podemos desconocer cuando pensamos en los factores tecnológicos. Por último, tenemos que hacer una mirada profunda a lo que se requiere en materia de capacitación para fortalecer el perfil del docente. Visto, como les decía, el desafío que representa los factores tecnológicos en la educación, el desafío que representa formar en esta era, ciertamente tenemos que revisar el perfil del docente y hacer el trabajo que se requiere en materia de capacitación. La historia reciente. ¿Qué nos dice la historia reciente? Que tenemos índices de rendimiento, otra vez pongo el asterisco porque, como les decía, no es el único factor que nos va a permitir ver el corazón de lo que ocurre en la educación. Pero tenemos índices de rendimiento muy bajos en el caso venezolano, que si desglosamos, digamos, más detalladamente, vamos a verlos reflejados en un nivel lector y de dominio de la escritura que son verdaderamente alarmantes. A esto se le suma las enormes deficiencias en el dominio de la matemática. Vemos en nuestros estudiantes una seria dificultad para aprovechar los recursos simbólicos de la matemática para representar el mundo, para comprender el mundo y para resolver sobre el mundo. Como ya les hice mención hace un momentico, también vemos en la historia reciente que nuestra formación, nuestra educación formal, mejor dicho, no apuntó a fortalecer los comportamientos que fuesen autónomos en la conducción de la propia conducta de estudio de los estudiantes. Y eso es un elemento que hoy, frente a la virtualidad, amerita toda la atención del mundo. Es histórico en el caso venezolano que no tenemos la suficiente asistencia al estudiante. A medida que el estudiante transita por los niveles del sistema educativo,
va atravesando un montón de dificultades que él va sorteando más o menos como puede, a veces hasta con suerte, a veces hasta de manera azarosa logra vencer sus dificultades, pero no tenemos una escuela ocupada, porque no, de paso no es política de Estado en Venezuela, no digo ahora, sino que no lo ha sido por muchos años. No tenemos una política de Estado que esté dirigida a conocer de cerca al estudiante que va atravesando el proceso educativo. Luego nos enfrentamos a una realidad que perdura aún en los tiempos de la virtualidad, que tiene que ver con que el aula ha hecho énfasis en las prácticas memorísticas y se ha alejado de las prácticas constructivas de conocimiento. Es histórico también que la dotación escolar sea pobre. No solamente ahora en esta coyuntura, sino que eso ha asignado, digamos, la escuela venezolana. No quiero ni siquiera mencionar lo que ha significado, por ejemplo, en la provincia, en las regiones más alejadas de las grandes capitales en Venezuela. Me decía, que por cierto está por aquí con nosotros, el colega y amigo José Eduardo Orozco, me decía en días pasados: te quedaste corta, María Francia, diciendo que estamos enseñando como en el siglo XIX. Pareciera que estuviéramos enseñando como en siglos todavía más lejanos en la historia, ¿no? Bien, tenemos además, nos confrontamos además, en el caso venezolano, con programas ideologizados. Y esto hay que decirlo con respeto, pero hay que decirlo. Es decir, sin ánimos de abrir aquí discusiones de orden partidista, sería irresponsable de un docente o de cualquier docente que hace análisis de la educación que no viese que los programas venezolanos están ideologizados y que muy poco se vinculan con las herramientas o con los recursos de la sociedad del conocimiento de hoy. También nos encontramos con que la educación privada es muchísimo más exitosa que la educación pública. Y esto nos debe llamar a reflexión cuando hayamos superado la tristeza que produce que solamente el 20% de nuestros estudiantes van a la educación privada, en el mejor de los casos. Respecto del impacto que ha causado la pandemia, vamos a hacer el siguiente análisis. Esto nos confrontó con una realidad que nos arrastró, nos arrasó, nos arrolló, que fue migrar abruptamente a la virtualidad. No hubo tiempo de hacer las adecuaciones tecnológicas en la mayoría de las instituciones educativas. Hay muchas, inclusive, que están en ese proceso, y hay otras que simple y llanamente la mayoría no ha podido migrar a la virtualidad. Ha habido muy poca capacitación docente, y una capacitación docente, debo decir, la que se ha producido, centrada básicamente en el manejo de la herramienta digital y en el manejo de la familiarización y el dominio de las plataformas. Sin embargo, todo el tema de la nueva concepción a la que estamos obligados todos en materia educativa, pues este tema se ha quedado por fuera en relación con la capacitación de los docentes. Hemos recogido en este último año que las estrategias didácticas que se utilizan en la modalidad virtual no son precisamente las más adecuadas. Pareciera que hemos arrastrado algunos vicios de la presencialidad y los hemos repetido en la virtualidad. Por último, y este es muy relevante, no hemos desarrollado herramientas de validación, de ajuste, de reacomodo de los procesos. Hemos avanzado, si a esto lo podemos llamar avanzar, sin hacer las prácticas de regularización, de acomodo, de volver atrás, volver a empezar. De manera que la pandemia nos ha puesto frente a esta realidad. ¿Qué tenemos, grosso modo, sin entrar a revisar los detalles, pero grosso modo, qué tenemos en cuanto a los factores tecnológicos? Bueno, una diversidad de plataformas de aprendizaje en distintas áreas, sería inabarcable siquiera mencionarlas en este momento.
Tenemos herramientas digitales para la evaluación de aprendizaje al lado de estas plataformas. Este es un tema, por cierto, discutible y ya vamos a conversar sobre eso. Tenemos también apps, tal vez no a nuestro alcance, pero sí sabemos y conocemos que en el mundo se han desarrollado apps para, digamos, colaborar con los procesos educativos, para mediar a través de ellas los procesos educativos. Ha habido, en el caso del mundo desarrollado, capacitación y actualización en materia de herramientas digitales. Ha habido también, al mismo tiempo, algunos pasos respecto de la conceptualización de lo digital y se dan algunos avances en materia de cambio de paradigma. Por lo menos así se reflejan las grandes discusiones que se pueden tener a nivel mundial sobre el efecto de la tecnología. Uno dice el efecto de la tecnología, pero es en realidad el efecto del desarrollo de la sociedad, que ha incorporado la tecnología a la educación. Y luego tenemos que en el mundo ya podemos hablar de, o se cuenta, mejor dicho, con recursos tecnológicos específicos para responder a requerimientos específicos en materia educativa, en materia de procesos de aprendizaje. Es decir, no todos los recursos tecnológicos son buenos para atender todas las necesidades de formación o de aprendizaje. En el caso de Venezuela, volvemos a hacer hincapié más o menos en los mismos aspectos. Tenemos unos requerimientos de capacitación en recursos digitales, tenemos una demanda en materia de formación relativa a la planificación y la evaluación en el ámbito de la educación virtualizada, y hay que seguir desarrollando habilidades para la virtualidad para que el maestro finalmente se sienta, el docente en general, no digamos solo el maestro, el facilitador, la persona que viabiliza procesos educativos, pueda interpretar mejor y favorecer mejor los procesos dentro de la virtualidad. Al mismo tiempo, hay una necesidad de que se desarrollen herramientas para la gestión de los procesos virtuales. El docente tradicionalmente ha manejado, ha gestionado los procesos educativos en la presencialidad. Sin embargo, la virtualidad nos convoca a revisar lo que significa gestionar, administrar la educación a partir de los recursos tecnológicos. En el caso venezolano, espero que sea solo en el caso venezolano, tenemos una necesidad muy particular y es la de acompañamiento del docente. El docente venezolano, al menos en el último año, para no entrar en detalle, ha estado, digamos, dejado, abandonado un poquito su suerte y ha tenido que enfrentar las dificultades que le ha reportado este paso a lo virtual, digamos, como puede. Y no hemos hecho el trabajo de asesoría permanente, de acompañamiento, de ese trabajo de favorecer que pueda ir avanzando y que pueda ir mejorando, de modo que su capacidad sea realmente, digamos, explotada y que pueda servir al propósito de formar. El maestro ha estado en una situación verdaderamente comprometida, ha estado en una situación, digamos, que lo pone un poquito como al desnudo, porque no ha tenido que hacer un trabajo en solitario. Todos estos antecedentes apenas mencionados, por supuesto que nos llevan a una situación conflictiva, primero porque los beneficios de la educación no los estamos viendo como quisiéramos verlos, o sea, no estamos obteniendo el beneficio esperado. El beneficio esperado en aquella persona que se forma, en aquella persona que pasa por el proceso de formación. Por ahí leí hace algunos días sobre, por ejemplo, los índices de rendimiento que se registran ya en este 2021 respecto del año pasado son aparentemente más alarmantes que los del año pasado. Se pone de nuevo la mira sobre, caramba, dejamos solos a los docentes, dejamos solos a los padres, y eso se refleja en factores que están en tensión. Padres que sienten que la escuela los ha dejado sin asistencia,
estudiantes que se han tenido que enfrentar a la virtualidad sin estar preparados. No se ha hecho un trabajo de inducción para familiarizarlos con el uso de la tecnología para aprender, que es muy distinto al uso que puede hacer un estudiante o un joven de la web, a través de su teléfono, su tablet, su computadora. Estamos hablando de cosas verdaderamente distintas. Por supuesto, hay frustración en los actores, hay frustración en la familia, en las mismas instituciones educativas, en los docentes, en los estudiantes. No se ven las soluciones integrales, no se asoman, sino que vemos pues iniciativas como instituciones a quienes aplaudimos, por supuesto, que dicen, bueno, la solución es que instalemos salas audiovisuales desde donde los docentes pueden grabar videos, emitir videos y entrar en contacto con sus estudiantes. Pero esa no es la única solución que reclama la educación en este momento. En todos los niveles, en todos los sectores, desde la institución privada hasta la institución pública, hay una insuficiencia presupuestaria. No ha habido cómo encarar lo que significa la transición a la virtualidad. No ha habido cómo encarar lo que significa la capacitación docente, la adecuación de las instalaciones. Es decir, vemos que los presupuestos están sumamente comprometidos. Y esto compromete, por supuesto, la calidad de la educación. Ante eso, digamos que lo más sencillo es la repetición de las prácticas de la presencialidad en los ambientes online. Es decir, un maestro que no tiene la formación en cuanto a las habilidades digitales, no cuenta con los recursos, va a recurrir a lo que sabe hacer, que es su práctica dentro del aula física. ¿Qué vemos acá? Como consecuencia de desmotivación de la población estudiantil, yo diría también que del docente, y volvemos al tema del índice más saliente, que es el que tiene que ver con el rendimiento, que es catastróficamente alarmante. María Francia, hacemos un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a dos personas que representan unas instituciones muy importantes, sobre todo para el tema que estamos abordando. Tenemos al presidente de la Asociación Nacional de Educación Privada, el profesor Fausto Romeo, y también está con nosotros el profesor David Paya, de Centro de Educación Inicial. Ambos gracias por estar aquí y creo que es muy oportuno que esté en este momento que estamos hablando y creo que la audiencia también le alegra que compartir con nosotros esta actividad de la tarde de hoy. Disculpa que te interrumpí, pero me pareció que era No, importante. adelante. Bienvenidos, Buenísimo. en todo caso. Qué bueno que estén aquí. Así es. Y gracias a todas las personas que nos acompañan. Continuamos. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Porque hemos hecho hasta ahora una mirada doliente del proceso, pero esto comporta desafíos para nosotros. Y esta es la parte importante. No quedarnos en la plañidera, en el llanto, en el lamento. Tenemos desafíos, tenemos que, digamos, sobreponernos y ver que hay caminos de acción. El gran desafío, como mencionamos aquí, es, entre otros, evaluar lo que nos está pasando y generar las respuestas eficientes para que entonces podamos construir una educación que responda a las demandas de la persona que aprende. La persona que aprende finalmente va a ser la heredera del compromiso, por así decirlo, de las soluciones que nos plantea el mundo de hoy, que nos plantea la sociedad de hoy. Y habría que preguntarse, en este punto, ¿esta persona que se está formando está preparada, en el caso venezolano, para insertarse en el trabajo de generar soluciones para el mundo que nos viene, el mundo que tenemos y el mundo que nos viene? En función de la respuesta que tengamos para eso, entonces nosotros tenemos que ver por dentro con mucho detalle el corazón de lo que ocurre en la educación. ¿Cuál es nuestra propuesta? El principio. Si tenemos una realidad que nos está gritando desde varios puntos de vista o ángulos que estamos atravesando grandes problemas, tenemos que recoger los indicadores fiables de lo que nos ocurre. Nosotros desde ARCA hemos pensado al menos en estas dimensiones. ¿Qué tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar lo que pasa con nuestros estudiantes, lo que ocurre puertas adentro de la familia, lo que siente, padece y hace el docente.
tenemos que ver el contexto institucional y tenemos que mirar hacia la realidad extraescolar. Digamos que tenemos acá 5 dimensiones sobre las cuales en principio tendríamos que poner nuestra mirada. Pero ¿cómo vamos a poner esa mirada? No puede ser sobre la base de las presunciones, no puede ser sobre la base de las impresiones, no puede ser sobre la base de lo que cada uno de nosotros buenamente cree. Tenemos que echar mano de recursos científicos que nos reporten qué está pasando con la educación en Venezuela. Nosotros tenemos que pensar, como decíamos al principio de esta conversa, tenemos que pensar en procesos dinámicos que pongan el ojo en la calidad de la educación. Apoyado estos procesos, estos sistemas, en herramientas estadísticas que a su tiempo se apoyan en la tecnología. Esto ya se hace en países desarrollados, ya hay sistemas de evaluación del desempeño de las instituciones con miras a generar parámetros de calidad. Quiero hacer un inciso acá, ¿no? Porque conversaba amenamente con uno de nuestros asistentes, por cierto, el profesor Payá. Conversábamos ayer y él me decía que había estado en conversaciones con gente de otros países pensando precisamente en este tema de la calidad, sobre todo en cuanto a lo que él me decía, referido a la gestión dentro de las instituciones, administración, digamos, de la educación. Y me habló de una norma, pues, ¿no? En particular. Yo voy a decirles en este momento que creo que más allá de las normas estandarizadas, que no dudo que nos puedan ayudar muchísimo y seguramente sí, hay que mirarlas, porque son referentes, obviamente. Nosotros tenemos que hacer un estudio muy, muy detallado de lo que caracteriza nuestra realidad, de lo que es propio del aula venezolana. Y cuando hablo de aula, no hablo solo del aula física, sino también de este encuentro novedoso a partir de la virtualidad. El aula venezolana tiene que ser vista en sus elementos, voy a decirlo así, criollos, que la asignan, que la definen, que la determinan, porque los factores nuestros no son comparables con los factores que existen o que priman en otros países. De manera que la invitación de Arca Learning, en todo caso, es a que en primera instancia, antes de que miremos lo que puede hacerse en materia de aplicación de normas, es que profundicemos en el conocimiento de lo que ocurre dentro de nuestra aula, que por cierto, varía mucho de una región a la otra. Varía mucho lo que pasa en Caracas respecto de lo que pasa en Cojedes. Y hablo de Cojedes porque he estado en contacto con un profesor que nos reporta que lo que pasa en las aulas, en lo que pasa con la educación en Cojedes, es verdaderamente dantesco, ¿no? Entonces, son realidades distintas, imagínense, de una región a otra. De modo pues que la invitación es a que comencemos a pensar en cómo mirar nuestra propia realidad desde nuestra propia realidad, con recursos que seguramente van a surgir de la discusión que podamos hacer los docentes insertos en este mundo en el que estamos dentro de Venezuela. ¿Qué puede aportarnos un sistema de evaluación de desempeño que nos permita caminar, transitar hacia la calidad? Nos puede dar indicadores del perfil funcional de cada estudiante, así como de la población estudiantil en general. Es decir, no seguiremos pensando que lo que el estudiante es aquello que nosotros creemos que es, sino que nuestra opinión va a estar, digamos, fortalecida por el conocimiento real de los indicadores sobre su perfil funcional. Esto es muy importante porque, digamos que dejamos de tener opiniones discrecionales sobre los estudiantes y empezamos a verlo en su realidad, los empezamos a ver en su dimensión funcional real, medida con recursos científicos. Asimismo, ¿qué nos aporta un sistema de evaluación? El conocimiento sobre
los factores familiares que varían de una casa a la otra, que inciden en el comportamiento de estudio. E igualmente podremos evaluar qué piensa la familia, cuáles son sus niveles de satisfacción respecto del proceso educativo. No es poca cosa, porque a veces se nos olvida que nosotros requerimos la opinión de la familia, porque la familia deposita en la escuela toda su confianza para que forme en los valores en los que esa familia cree, para que forme según esa familia cree. De manera que para nosotros como educadores y para las instituciones es fundamental conocer si la familia está satisfecha o no. Sin duda alguna, a la familia habrá que formarla para que pueda ofrecernos la opinión que nos puede servir para mejorar. De la misma manera, un sistema de evaluación nos va a poner frente a una información cualitativa y cuantitativa respecto del desempeño del docente. Y aquí me detengo un poquito. No se trata de evaluar si el docente es bueno o es malo. El docente, por principio, es bueno porque una persona que escoge la carrera de la docencia, que escoge desempeñarse como docente, como facilitador, seguramente tiene en el corazón cosas grandiosas. El asunto es ver si ese docente está satisfecho con lo que hace, si logra las cosas que se propone. De manera que si no las logra, nosotros tendremos que estar allí para proveerle las experiencias de crecimiento que le permitan desarrollar habilidades para que logre lo que él espera lograr, lo que la institución espera lograr, lo que la familia espera lograr, lo que el país espera que logre, el mundo espera que logre. De la misma manera, un sistema de evaluación nos va a dejar saber qué pasa con el desempeño institucional. ¿Logra la institución sus metas anuales o por periodos? Por otro lado, ¿logra satisfacer la institución las expectativas que tiene la comunidad dentro y fuera de la institución? Son factores que hoy por hoy tienen que orientar la acción educativa. Del mismo modo, nosotros tenemos que conocer cuáles son esos vectores que están fuera, puertas afuera de la institución, que inciden en la vida institucional, bien para aprovecharlos en el caso de que sean aprovechables o bien para neutralizarlos, aunque esto suena un poco radical, pero efectivamente sería así, es decir, aprovechamos aquellos factores que están fuera de la institución, que enriquecen o nutren la vida institucional, pero por otra parte tenemos que tener el cuidado de ver cómo evitamos que incidan entorpeciendo los procesos educativos, si acaso son factores que entorpecen el proceso educativo. Por otra parte, tenemos que someternos a procesos de validación externa. Nosotros tenemos que estar como instituciones educativas, como instituciones, como parte de la sociedad, como una parte de la sociedad que además presta un servicio muy particular. Nosotros no podemos cerrarnos dentro de nosotros mismos, sino que tenemos que abrir las puertas para la validación externa. Solamente así vamos a mejorar, con la mirada puesta afuera. ¿Qué pide la sociedad de nosotros? ¿Estamos haciendo nosotros lo que la sociedad nos pide? Eso es una pregunta central cuando hablamos de calidad. ¿Y cuáles serían los beneficios que nos trae pensar en un sistema de calidad? Bueno, que diseñaríamos y desarrollaríamos procesos que estarían ajustados a unos parámetros de calidad que, como hemos dicho antes, provienen de la reflexión que hagamos sobre esas expectativas que tiene la comunidad externa sobre la institución, la familia sobre la institución. De la misma manera podremos conocer esos factores que deben incorporar, los factores tecnológicos que tienen que incorporarse y adecuarse a los procesos educativos. Del mismo modo, vamos a conocer cuáles son los requerimientos de capacitación del personal. No hablo solo del personal docente, sino hablo del personal docente, administrativo, directivo, obrero, todo aquel que tenga alguna relación con el proceso. En ese caso, nosotros tenemos que saber qué
requiere en materia de formación para que preste el mejor servicio y para que se sienta feliz prestando ese servicio. Otro beneficio es la adecuación de procesos administrativos y financieros a las metas institucionales. Tiene que haber una confluencia entre las decisiones que se toman en materia administrativa y financiera y las metas institucionales. Y las metas institucionales tienen que ver con la formación, el desarrollo de capacidad, el desarrollo de competencia. De manera que las decisiones en materia financiera y en materia administrativa tienen que ser, porque sí, favorecedoras de los procesos institucionales. Con un sistema que nos permita ver o comenzar a ver la calidad como una meta de la educación, nosotros para acercarnos a lo que está pasando en el mundo de hoy, en materia de institucional, de gestión, de formación, de recursos y de todos los componentes que puedan confluir en los procesos educativos. Un sistema de evaluación permanente nos va a permitir saber cuándo tenemos que hacer ajustes a los planes de estudio. Sabemos que los estados tienen planes de estudio, sabemos que hay programas nacionales, pero del mismo modo sabemos que el aula es dinámica, la confluencia del docente, del estudiante, de la familia misma en el aula, en el proceso, en el hecho educativo, dinamiza los programas. Si nosotros tenemos la mirada puesta en los efectos, en el impacto que causamos con la formación, podremos entonces hacer los ajustes en el preciso momento. Por otra parte, vamos a poder entonces adecuar las estrategias de evaluación de manera que sean válidas y que sean confiables. Fíjense, me paro un segundito en este punto, ¿no? Porque con el tema de la pandemia, con el impacto de la pandemia, por lo menos en Venezuela, ha ocurrido que hemos pasado a un exceso de flexibilización de las condiciones del aprendizaje. Ha tenido que ser así. Ahora bien, una cosa es flexibilizar las condiciones, eso es necesario, tenía que ser así, insisto, pero lo que nosotros no podemos flexibilizar nunca son nuestras expectativas respecto de los logros. Aquí no puede haber negociación, porque el gran compromiso de la educación es que la persona que aprende logre, alcance aprendizajes, alcance transformaciones, alcance la plenitud de sus competencias. De manera que en ese sentido no cabe hacer flexibilizaciones. El logro del estudiante tiene que ser un norte que marque la actividad del proceso educativo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que apoyarnos en las herramientas científicas y tecnológicas para proyectar la educación hacia su transformación. Hemos dejado de lado el apoyo de la ciencia, hemos dejado de lado el apoyo de la tecnología. En el caso venezolano, inclusive, nos hemos alejado de las soluciones que nos pueden ayudar a comprender y a instrumentar las universidades. De manera que tenemos que poner la mirada en eso, en la solución científica, y entender algo que pareciera que está lejos de nosotros. El aula es una ocasión de experiencia científica. El aula nos reporta datos y precisamente son esos datos sobre los que nosotros tenemos que trabajar para transformar la educación. Bien, entonces, ¿qué queremos? Que podamos comprender todos que una institución que se conoce en los términos en los que hemos hablado puede transformar sus debilidades en fortalezas. Porque las conoce, porque las identifica. Incrementa la eficiencia de sus procesos académicos y financieros, que en este caso irían a la par. Aumentan los niveles de desarrollo estudiantil, es decir, aumenta con ello la satisfacción. Establece sus propios parámetros de calidad y puede compararse con los referentes internacionales. Ese es el gran propósito, digamos, resumido de lo que nosotros debemos conseguir cuando ponemos la mirada en esos datos que salen
de la vida institucional, de la vida educativa académica. ¿De acuerdo? A ver, ya estamos acercándonos al final. Uruyen, nos queda poquito. Nos queda tan poquito que llegó la hora de agradecerles de todo corazón el que estén aquí con nosotros y el que se hayan interesado en este tema tan polémico. Mil gracias a todos. Ahora vamos a ver cuáles son sus preguntas y sus interrogantes. Así es, muchísimas gracias. Qué tema tan interesante. Y antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, queremos invitarlos a que puedan observar nuestra plataforma sipacademy.com, la sección de empresas, una solución perfecta para el teletrabajo. Allí pueden ver el plan de entrenamiento que se adecua a las necesidades corporativas, controla el cronograma del equipo de trabajo y gestiona los procesos o el progreso del entrenamiento de cada uno de tus colaboradores. En SAP Academy también tenemos un plan corporativo para ustedes, al igual que una tienda online donde tenemos 11 categorías de cursos, charlas, audiolibros, libros digitales y otra serie de soluciones que pueden estar a la mano de las áreas de seguridad industrial, higiene, ambiente, gestión humana, como lo es el tema que estamos abordando la tarde de hoy. Tenemos los libros acá, todo de forma online, tenemos una pasarela de pago inclusive. Y bueno, llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por acá, ya el webinar, en el Telegram, tenemos una primera pregunta, amiga María. Dime. ¿Qué opina de los principios que deben considerarse y modificarse a nivel del diseño instruccional en la nueva forma de educación? Creo que de alguna manera lo esbozamos, ¿no? El principio rector tiene que surgir, digámoslo así, de la pregunta: ¿a quién estamos formando? ¿Cómo lo estamos formando? Y fundamentalmente, ¿para qué lo estamos formando? Realmente, con los principios que rigen actualmente la educación, que a duras penas han logrado trasladarse a la virtualidad, ¿estamos respondiendo esas preguntas? Creo que la reflexión es larga, pica y se extiende, como se dice en el ámbito del béisbol, porque los principios tenemos que empezar a pensarlos. Y tenemos que pensarlos en función de la realidad de cada país, de la realidad de cada región. Tenemos que pensarlos en función de lo que nos pueden aportar las universidades, de lo que el mundo está reclamando de los formados, de los instruidos. Podríamos pasarnos horas hablando de los principios, por cierto, tema que me apasiona muchísimo, pero creo que es el trabajo por el cual deberemos empezar a cambiar las cosas, a transformar las cosas. Sí, yo creo que hay un gran trabajo allí que hacer. Nosotros en SAP Academy tenemos un programa de incorporación de los nuevos estudiantes en el área de educación y nos están ayudando a poner sus ideas y su aprendizaje junto con el equipo técnico de nosotros para formarnos en estas nuevas herramientas y modalidades que son un desafío, porque todos los días hay más herramientas, nuevas modalidades de enseñanza y que a veces cuesta, además de dinero, tiempo y recursos de computadora, internet, que no están a la disposición de cualquiera. Entonces es todo un reto. Así es. Porque obviamente el diseño instruccional, por ejemplo, para la elaboración de un diseño instruccional adecuado, debes ahí de alguna manera tener claro cuáles son las herramientas que vas a usar para poder impartir el conocimiento. Entonces, hay unas variables ahí bien interesantes que da para rato hablar del tema. Exactamente. Así es. Por aquí también nos escribe el profesor José Orozco y está pidiendo el derecho a palabra. Adelante, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Un saludo para todos mis amigos, qué gusto saber que tenemos la presencia de gente tan valiosa. Primero, dar gracias al trabajo que ha venido realizando durante muchos años la doctora María Francia Arteaga, mi amiga, y a través de esa organización que representa. Quiero ser breve con esto
y lo que queda de mi parte es ofrecer algunas recomendaciones. Primero, creo que debemos, porque ya es un deber, trabajar para una convocatoria a todas las instituciones y su gente que desde sus compromisos darán lo que hace falta para superar el trauma por el que atraviesa la educación venezolana actual. Y voy a mencionar algunas, me perdonan las otras por cuestión de tiempo, pero una de las instituciones que ha marcado una pauta por el enfoque, por la visión que tiene del proceso educativo, es la que representa nuestra expositora, la doctora María Francia Artiaga, a través de Arca Learning. Seguidamente, también tenemos con nosotros hoy la presencia del profesor Fausto Romeo, mi amigo, que es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, que además de ser el presidente de esta importante institución que es vertebral por el proceso educativo y para el proceso como tal, es el director de educación de Consecomercio, una organización que también amalgama, reúne y conjuga una serie de ámbitos de la vida nacional. De modo pues que a Fausto un gran saludo. Tienes un reto porque es la educación lo primero del país. También tenemos con nosotros hoy al profesor y amigo David Payá Pinto, que es el presidente del Centro de Educación Inicial, que definitivamente hablar de educación inicial es volcar la vista a un ámbito también que es fundamental para la formación de buenos ciudadanos y de gente muy valiosa. Hay una institución que no está con nosotros, pero ha hecho un excelente trabajo en cuanto a lo que es la capacitación, lo que es la evaluación y el análisis estadístico de lo que es el aprendizaje de la matemática en Venezuela, y es la Fundación Motores por la Paz. A Gerardo García, presidente, habría que convocarlo porque ellos están trabajando hace muchos años con el aprendizaje y el trabajo de la matemática, haciendo ver la matemática como lo que es la importancia de la matemática para la formación de grandes profesionales en diferentes áreas. A la gente de Fe y Alegría, por favor, 66 años trabajando por la educación a través de sus maestros. Vale decir que ellos tienen un eslogan que dice: después de el asfalto está Fe y Alegría. Es decir, que ahí tienen gente que siembra lo mejor de ellos en nuestros niños. Y desde luego la Asociación Venezolana de Educación Católica, ABEC, y a otras instituciones que a través de muchos años han demostrado amor por Venezuela. Como bien dijo María Francia, gracias María Francia, de verdad tenemos que trabajar y debemos salir de esta situación y retomar el pensamiento que tiene Francisco Tamayo, que nos dejó un autodidacta muy valioso para el país, que dice que a Venezuela hay que quererla mucho, pero no con discursos y palabras bonitas, sino con hechos, con obras. Eso es lo que nos debe invitar a reflexionar y a actuar, a buscar a el amigo, a la fundación, a las personas que saben, porque la educación es tan, pero tan importancia, de tan importante, que no debe dejarse solo a los maestros. Así que gracias a todos, gracias María Francia, gracias a SIP Academy, que siempre son mis amigos y le ofrecen su plataforma a estas iniciativas tan valiosas como la que hoy hemos disfrutado. Feliz tarde a todos. Me gustaría, profesor, muchísimas gracias por su intención. Aprovecho el medio para invitarle a que coordinemos con Fe y Alegría alguna actividad, algún webinar donde podamos seguir esforzándonos en concientizar y apoyar a la gestión educativa. Cuenta con eso. Después lo conversamos con más tiempo. Seguro, cuenta con eso, porque a esta gente que ha dado tanto Seguro. a Venezuela, y es el agradecimiento de los hogares, de los muchachos, que de esos sectores tan deprimidos han llegado a ser grandes profesionales
y están dando lo mejor por Venezuela. Así que de verdad cuenta con eso. Ya tendremos la oportunidad de coordinar con uno de los pilares de Fe y Alegría, que ya lo tengo listo. Ok, perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas y respuestas. Les pido disculpas que de pronto nos tomamos un poco más de tiempo, pero yo estoy seguro y estamos de acuerdo en que hay que tomar también el tema para abordar estos ejercicios tan importantes para una sociedad, para Venezuela y para el mundo. Ahora vamos con Alan. Él nos comenta, el análisis de datos es el procedimiento, luego de la recolección de los mismos, que nos da la veracidad de los planteamientos siguientes. ¿Tomará su tiempo? Sí. ¿Valdrá la pena? Sí. ¿Necesitaremos muchas inversiones financieras y de tiempo? Sí. Sin duda alguna, las respuestas a las interrogantes anteriores para usted fueron también positivas. Entonces, ¿qué estamos esperando para empezar? Necesitamos estudiantes que culminen sus trayectos siendo críticos, proactivos, integrales, con el manejo efectivo de habilidades sociales, cooperativas, con el manejo efectivo de la autorregulación dentro de su proceso de aprendizaje. María Francia, cuéntame. No tengo mucho que contar, porque, Creo que fue muy explícito ese comentario. claro, y además debo decir que con mi colega, la doctora Ariana Malán, hemos pensado largos meses de nuestras vidas, por no decir años, sobre este tema. De manera que yo tengo el privilegio de decir que ella es en gran medida coautora de esta presentación. Gracias, Ariana. Excelente, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos también al señor David Paya. Saludos, celebramos la iniciativa y agradecemos la presentación. Un par de preguntas. Número 1, ¿existen grupos virtuales de trabajo institucionales de discusión de estos temas? Interinstitucionales, disculpe. ¿Cuáles elementos principales de la propuesta de gestión de calidad que trabaja proponen elementos autóctonos que podrían ofrecer ventajas accesibles y preliminares sobre otros estándares internacionales de calidad referenciales, como por ejemplo la ISO 21001 del 2018, Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas, y algunos desarrollos por la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación? María Nancy, te Sí, repito, te las profe, resumo. si quieres me la repites, O pero ya las tienes. ya la Ok, tengo. la 1, existen grupos virtuales de trabajo de interinstitucional de discusión en estos temas. Esa es la primera pregunta. Si quieres la La respondo y primera pasamos a la pregunta. segunda. Ok, mi colega, el profe Payá, realmente no existen grupos de los cuales yo tenga conocimiento, pero hay una buena noticia, hay un equipo de profesionales excelentísimos que están agrupados en Web Service, con quienes estamos dando pasos para crear estos espacios. De manera que prontito podremos hacer ese trabajo que nos convoque a las instituciones y a todos aquellos que estamos discutiendo sobre estos temas y más que discutiendo, que queremos hacer propuestas concretas en estas materias. Bueno, así que pendientes que sí, que pronto habrá noticias en ese sentido. Y la otra pregunta sobre el uso de la norma Los ISO, sistemas de gestión. de los sistemas de gestión. Profe, como le decía hace un rato, y creo que lo conversamos ayer, no recuerdo mucho, pero en todo caso, refresquemos aquí el punto de vista, ¿no? Sí, no es que se descarte el uso de ese referente, sino que la realidad nuestra en este momento no puede ser vista a la luz de los prismas internacionales, porque tenemos determinantes internos, llamémoslo, digamos, jocosamente criollos,
que le dan matices muy específicos a nuestra realidad educativa. Es muy posible que cuando utilicemos instrumentos internacionales nos encontremos que vamos a poder medir muy poco. Y aquí tenemos que ser muy científicos. Tenemos que crear los instrumentos que se adecúen a las realidades que vamos a medir. Primero tendríamos que hacer una descripción detallada, una conceptualización detallada de nuestras realidades para luego entonces diseñar, probar, validar los instrumentos que nos permiten medir esas realidades. Seguramente después podremos utilizar recursos y referentes internacionales, pero visto el momento en el que estamos, nuestra recomendación muy particular es que miremos hacia adentro, desentrañemos nuestra realidad con los ojos que nos permiten interpretar y ver lo que pasa, porque nuestra educación tiene unos códigos marcantes muy específicos que no están en otros países. Entonces, por eso insisto, vuelvo a insistir, definamos primero nuestras realidades y generemos los instrumentos propios que nos permiten medir esos datos, recoger esos datos, como dice la profesora Malán. Más preguntas, porfa. Excelente, excelente. María Francia, aprovecho de invitarles, profesor Payá, y a todos los que deseen, pueden tener una reunión y ponemos a disposición de ustedes nuestra plataforma SIP Academy. Nosotros tenemos una sección eh, donde tenemos grupos de discusión. Allí ustedes podrían tener acceso y tener un repositorio de información donde la gente puede compartir, hablar e intercambiar datos y detalles, ¿ok? Después podemos hablar con calma, pero de antemano lo ponemos también a disposición de ustedes. Mil gracias, eso es muy importante, gracias. Chévere. Seguimos con Ana Salazar, me llamó la atención esto. Ella tiene una clase que realiza por WhatsApp, hizo una encuesta y la mayoría dijo que tenía teléfonos inteligentes y prefería ese medio para, digamos, interactuar con su alumno. También nos comenta que la verdad es un poco tedioso, pero para mi uso prefiero otro medio como Zoom. Esa es la realidad. Nosotros estamos en varios grupos de trabajo en el área de seguridad y ambiente y todos son por chat, por WhatsApp, los que están utilizando, haciendo cursos y adiestramientos, etcétera, ¿no? Porque todavía nos cuesta poder incorporarnos a plataformas como esta que tenemos. Muchas gracias al profesor Orozco. Mi gracias al excelente webinar desde Buenos Aires, Argentina. Coincidimos en muchísimos puntos y factores. Fue muy enriquecedor ese webinar. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Les pedimos que no se vayan. Vamos a hacer un recorrido finalmente de nuestra presentación. Nos pueden visitar en YouTube. Ahí están colgados todos los webinars que hemos tenido durante todo el año pasado y este año. Llevan 44 webinars. Pueden buscarlo en la plataforma de YouTube. Estamos disponibles. ¿Querías comentar algo, María Francia? Sí, quería darle las gracias a las colegas argentinas que están aquí con nosotros y muy cariñosamente a Brenda Pasarelli, a quien estimo muchísimo y cuyo criterio para mí es sumamente importante. Gracias. Excelente, excelente. Bueno, los próximos webinars los invitamos a cuando puede que no sea un tema 100% de su interés, mas sin embargo son parte de las temáticas que manejamos en SIP Academy. Para más 5 tenemos sistema de seguimiento al transporte de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Mayo 19, sustancias, materiales y desechos peligrosos, condiciones de peligrosidad y precaución. Y junio 6, responsabilidad extendida. Todos estos temas es un ciclo de formación, ya que salió una nueva ley ambiental en Gaceta Oficial desde enero y que obliga a empresas, unos ramos, a que se incorporen a los sistemas de responsabilidad extendida. Entonces van a ser temas muy interesantes que también los invitamos a que puedan participar. Nos estamos despidiendo, muchas gracias a ti por acompañarnos.
nuevamente ponemos a disposición nuestra plataforma para acompañarlos en todos aquellos proyectos sociales que bien crean que nosotros podemos participar. CIP Academy, además de ser una empresa privada que está dirigida a la parte educativa y de formación en áreas técnicas de seguridad, higiene y ambiente, también tenemos una responsabilidad social que desde el día 1 de la pandemia hicimos inclusive aulas para que los profesores en los colegios pudieran participar a través de nuestros medios. Así que ponemos a disposición todas nuestras herramientas para todos ustedes. Gracias, Guruyen. Gracias a la audiencia, a los presentes, a los que ya tuvieron que marcharse. Un privilegio haber estado aquí. Así es. Así es. Muchísimas gracias para todos. Feliz tarde.